Con el boom de las redes sociales empezaron a salir muchísimos editores de video que empezaron a especializarse en ciertas ramas o empezaron a tener bastantes herramientas que beneficiaban a este tipo de edición. Sin embargo, Premiere Pro es uno de los programas de edición más longevos y que se ha mantenido firme hasta el día de hoy, y personalmente es un editor del video al que yo le tengo mucho aprecio. Entonces, en este video quiero compartirte los 10 primeros pasos para iniciar en Premiere Pro, ya sea que tú eres un novato y apenas estás empezando a conocer el programa, o también ya tienes cierto conocimiento sobre Premiere Pro y simplemente quieres reafirmarle un poco más las bases. Quédate que te muestro estos 10 primeros pasos. Como en anteriores videos te he comentado, una de las cosas más importantes que tienes que hacer, incluso antes de abrir el programa de edición, es organizar todo tu material. Ya sea que tengas que descargar material que te ha pasado el cliente, recursos gráficos, efectos de sonido, todo lo que necesitas para el proyecto, primero se tiene que organizar en una carpeta en la que puedas meter todos tus archivos. Y para esto vamos a utilizar una herramienta que ya hemos mostrado en el canal varias veces y es Posthaste. Esta es mi herramienta favorita de organización. Lo que hace esta herramienta es que nos permite crear carpetas o crear una jerarquía de carpetas en la que puedes nombrar pues las carpetas que tú vayas a utilizar. Como lo he mencionado con anterioridad, a mí me gusta tener 6 carpetas. La primera es la de After Effects, la de material del cliente, Premiere Pro, proyectos, recursos y renders. Yo con estas 5 tengo suficiente. Lo que sí es que a veces en After Effects utilizo estas carpetas que son más que nada para importarlas al programa y ahí organizar el material que estoy usando en el proyecto. Lo mismo con Premiere Pro, y en recursos también, pues ahí simplemente meto todo lo que voy a utilizar, ya sea música, efectos de sonido, videos de stock y demás. Pero como les dije, acá tú puedes encontrar la jerarquía que tú necesites y con respecto a los proyectos que tú trabajes, ¿no? Y también una vez que ya creas tu template, simplemente tienes que irte a nuevo proyecto y tienes que elegir el nombre del cliente y el nombre de tu proyecto. De esta forma, una vez que tú lo creas, puedes irlo guardando en la ubicación que tú deseas, ¿no? En este caso vamos a poner por ejemplo acá, listo, y vamos a poner 10 primeros pasos. Una vez que lo tenemos acá, vamos a crearlo en el escritorio. Aquí lo tenemos y como vemos, automáticamente se nos abre esta carpeta en la que ya tenemos la jerarquía para empezar a trabajar. Nuevamente, como te digo, esto es lo más importante y es lo primero que tienes que hacer antes de comenzar a editar e incluso abrir el programa. El siguiente paso es que vamos a crear un nuevo proyecto. Si se dan cuenta, yo acá tengo varios proyectos ya creados, pero bueno, vamos a crear uno nuevo. Vamos a darle clic en New Project y lo primero que tenemos que irnos acá es a la localización del proyecto. En este caso vamos a irnos al escritorio, que es donde yo tengo mi carpeta, y para eso creo esta carpeta de proyectos, ¿no? Entonces seleccionamos esta carpeta y aquí al título simplemente vamos a ponerle pues el nombre que tú deseas, ¿no? En este caso pues vamos a poner 10 primeros pasos Premiere, por un ejemplo, ¿no? No es necesario que importes nada ni que crees una secuencia, simplemente así lo dejamos y vamos a crear el proyecto. Lo siguiente que tenemos que hacer es importar material, pero antes de eso quiero decirte que la manera en que yo tengo organizado mi Premiere Pro no es la que viene por defecto. Yo te recomiendo que tú la modifiques con respecto a lo que tú necesites, ¿no? En este caso pues simplemente un vistazo rápido. Yo la carpeta del proyecto, que es en donde vamos a importar todo el material, me gusta tenerlo siempre del lado izquierdo hacia arriba. Aquí tenemos el monitor del programa, que es donde vamos a ver el video. Acá abajo tenemos la línea del tiempo y aquí tenemos algunas ventanas como algunos de los plugins que utilizo, el panel de efectos, Lumetri Color, Essential Graphics, todo esto, ¿no? Entonces yo te recomiendo que tú crees tu propia interfaz y así trabajes más fácil. Si al principio no sabes bien cómo estructurarla, pues bueno, primero domina un poco el programa y entonces podrás acomodar tu espacio de trabajo como mejor te sea útil, ¿no? O como mejor te favorezca. En este caso, si quieres, puedes utilizar de referencia mi interfaz para que puedas ajustarla un poquito y ya puedes irla modificando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces vamos a importar el material. Vamos a darle clic derecho y vamos a dar importar. También podemos importar dando doble clic y bueno, vamos a irnos al escritorio y aquí vamos a importar esto. Ahora acá solamente un apunte, que es como a mí me gusta importar el material. Lo que yo hago es que me voy a la carpeta que yo creé y vamos a importar estas 3 carpetas, tanto la de material del cliente como Premiere Pro y recursos. Las importamos así arrastrándolas tal cual, y esto que hace que ya me permite acá tener las carpetas que yo voy a ir utilizando a lo largo del proyecto, ¿no? Como en este caso, si yo empiezo a crear secuencias, las puedo ir metiendo acá. Si yo de momento hago una secuencia anidada en After Effects, pues bueno, puedo ponerla acá. Todo esto para mejorar la organización, es decir, esto va relacionado con el primer punto del video, pero ya dentro del programa, ¿no? Entonces, nuevamente, esto es una referencia. Si tú quieres más adelante modificarlo o conforme pasa el tiempo vas ajustando tu flujo de trabajo, eso ya es opción tuya, ¿no? Pero yo aquí quiero mostrarte cómo yo lo hago. Ahora vamos a crear
crear una secuencia. Hay varias maneras de crear una secuencia, pero te recomiendo que utilices la que te voy a mostrar a continuación porque es la que menos problemas puede generarte en un futuro, ¿no? En este caso quiero que veas acá que en material del cliente. Yo te recomiendo que en esta carpeta de material del cliente, pues como su nombre lo indica, metas el material que te comparta el cliente. Va a depender de muchas cosas, es decir, puede que te pase un video de una sola toma, puede que te pase varios videos, puede que te pase imágenes o puede que te pase solo el audio. Entonces, en este caso vamos a suponer que te pasa un video de formato largo, el video base de su proyecto, ¿no? Pues bueno, lo que yo te recomiendo es que agarres ese archivo y lo vamos a arrastrar a este iconito, a esta pequeña hoja doblada, o podemos arrastrarlo directamente a la línea del tiempo. Cualquiera de los dos, el resultado va a ser exactamente el mismo. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Bueno, básicamente cuando tú agarras el archivo original o el archivo base y lo arrastras directamente a la línea del tiempo, la secuencia que se te va a crear va a tener todos los parámetros iguales que el archivo por defecto. ¿Esto en qué nos ayuda? Que más adelante, si tú quieres renderizar el video o si quieres hacer subcomposiciones o composiciones anidadas, pues bueno, todo esto se va a hacer con la misma configuración o los mismos parámetros que tiene el video original. Esto nos va a evitar muchísimos errores, sobre todo a la hora de renderizar. Entonces yo te recomiendo que siempre crees tu secuencia con respecto al archivo base. Ahora, supongamos que no nos dan un archivo base o nos dan múltiples archivos o simplemente nos dan el audio, ¿no? Pues en este caso sí tendrías que crearla desde cero. Entonces vamos a darle clic derecho a este icono y vamos a darle en secuencia. Ya sea que tú acá elijas alguna plantilla, pero yo siempre te recomiendo que te vayas a settings y pues hagas una plantilla custom, ¿no? Si vas a utilizar 29, 25, 60 fotogramas, los elijas, la resolución, el espacio de color, etcétera, ¿no? En este caso, pues bueno, ya tú simplemente pones acá el nombre de tu secuencia y le das OK. Y te das cuenta, te va a crear una nueva secuencia en la que tú vas a poder arrastrar el material que vas a utilizar, ¿no? En este caso, pues bueno, no la vamos a utilizar, vamos a borrarla. Y te digo, es muy importante que si tienes un archivo base, crees esa secuencia con respecto a ese archivo porque te vas a evitar bastantes errores. Ahora quiero mostrarte un panel que va a ser sumamente interesante y sobre todo que si lo sabes utilizar te va a ser de bastante ayuda, ya que he visto bastantes editores que no lo utilizan y pues bueno, te vas a perder de una gran herramienta. ¿Qué es este panel de origen? Si no lo tienes abierto, casi siempre lo tienes en la interfaz por defecto, pero si no lo tienes, simplemente te vas a la ventana, al apartado de ventana o al apartado de Windows si lo tienes en inglés, y vamos a abrir este Source Monitor. ¿Qué significa este panel? Básicamente este va a ser como un segundo visor, pero no de la línea del tiempo, sino de tus archivos originales. Es decir, acá tenemos nuestra línea del tiempo base. Si nosotros arrastramos todos los archivos, pues bueno, acá los vamos a tener. Pero ¿qué pasa cuando damos doble clic a un archivo, ¿no? A un archivo que aún no está en la línea del tiempo. Pues bueno, se nos va a abrir en este apartado o en este panel de origen. ¿Esto en qué nos ayuda? Vamos a suponer que en este caso yo tengo 3 archivos, muy pocos, pero supongamos que tienes 100 o tienes 200 archivos. Pues bueno, necesitamos visualizar uno por uno para ir discriminando qué archivos vamos a utilizar y qué archivos no. No solo nos sirve para visualizar el archivo, sino que a partir de acá podemos ir ya incluso editando, ¿no? Quiero mostrarte un poco de eso. Acá nos salen 2 iconitos. ¿Qué significan estos 2 iconos? Si nosotros damos clic en este icono, que es como de una película, es un rollo de película, pues bueno, simplemente nos va a importar la parte visual del video. Pero si el video tiene audio, no nos va a importar ese archivo de audio a la línea del tiempo. Pero ¿qué pasa si nosotros arrastramos esta parte? Pues bueno, si nos damos cuenta es una onda de audio, entonces significa que simplemente nos va a arrastrar el audio, ¿no? Y ahora si queremos importar los dos, pues bueno, vamos a tomar este archivo y lo vamos a arrastrar. Y de esta forma nos va a importar ambas cosas y no las va a vincular, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros empezamos a utilizar la tecla I y la tecla O? Con la tecla I podemos seleccionar en dónde queremos que inicie el video y con la tecla O podemos seleccionar en dónde queremos que termine el video. Esto sobre todo es bastante útil cuando tenemos líneas del tiempo muy amplias y solo necesitamos renderizar un fragmento del video o vamos a trabajar solo con un fragmento de ese video, ¿no? Pero estas dos herramientas también las podemos utilizar en el panel de origen. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente seleccionando esta línea del tiempo, pero obviamente en el panel de origen vamos a darle a la tecla I. Por ejemplo, acá queremos que inicie, no supongamos que lo que está antes no nos sirve, entonces damos a la tecla I y nos vamos, yo que sé, un poco más antes y damos a la tecla O, y de esta manera seleccionamos una entrada y una salida, pero desde el mismo archivo. Entonces, ¿esto en qué nos beneficia? Pues bueno, ya que estamos editando, si nosotros solo queremos este pedazo, marcamos la entrada, la salida y arrastramos, y ya no nos importa todo el archivo completo, sino que nos importa el fragmento que nosotros seleccionamos. Y nuevamente esto también aplica si queremos importar solo el video o si queremos importar solo el audio, y pues como
como ya lo vieron, si queremos importar también el video en conjunto, ¿no? Y esto nos va a servir para todos los archivos, ¿no? Yo personalmente lo utilizo cuando estoy descartando archivos, voy visualizando cada uno, voy seleccionando las entradas, las salidas y voy arrastrando. De esta manera es muchísimo más fácil editar, ¿no? También acá tenemos las mismas herramientas que tenemos en panel del programa o el visor de video. Lo mismo, podemos agregar marcadores, podemos agregar las entradas y las salidas, podemos visualizar directamente con los botones de previsualización y pues bueno, pero básicamente esto es la forma en la que yo utilizo el panel de origen, ¿no? A mí se me hace bastante útil. Ahora llegamos a una parte interesante. Como yo les mostré, en el panel de origen nosotros podemos ir seleccionando de la entrada y la salida y desde aquí ya podemos ir nosotros recortando el video o seleccionando el material que vamos a utilizar. Pero supongamos que nosotros no vamos a hacerlo de esta manera y vamos a hacerlo en la línea del tiempo directamente. Pues bueno, para esto tenemos esta herramienta que se llama cuchilla. También podemos abrirla o seleccionarla con la tecla C. Si nos damos cuenta, el icono cambia automáticamente este tipo de cuchilla. ¿Y esto que nos permite? Pues bueno, hacer cortes en el archivo que tenemos en la línea del tiempo, ¿no? Ya sea de audio, ya sea de video, lo que sea. Nos permite ir haciendo los cortes que necesitemos. Y una vez que hacemos los cortes, pues bueno, podemos empezar a borrarlos. Pongamos que queremos borrar esto. Ya hice una discriminación de ese material y quiero que estos pedazos no estén. Pues bueno, los vamos seleccionando y vamos a ir juntando este archivo. Si quieren saber cómo se borra este archivo, pues bueno, simplemente vamos a dar clic derecho y vamos a dar Ripple Delete. ¿Esto qué va a hacer? Que nos va a borrar esa brecha de tiempo que no tiene nada y va a juntar los clips, ¿no? Entonces, de esta manera también es una buena opción para ir discriminando material sumada a la opción del monitor, ¿no? Yo te recomiendo que utilices ambas y te recomiendo sobre todo que hagas shortcuts, que más adelante te voy a mostrar algunos shortcuts que te pueden servir. Ahora bien, llegamos al apartado de los textos. ¿Cómo funcionan los textos? Bueno, lo primero es que necesitamos abrir la ventana de Essential Graphics o gráficos esenciales. Nuevamente, si no la tienes abierta, podemos irnos al apartado de ventana y vamos a seleccionar acá Essential Graphics. Una vez que lo tenemos abierto, para empezar a trabajar con los textos tenemos que seleccionar esta herramienta, que es la herramienta de texto. Una vez que le damos clic, ya la tenemos y basta con que nosotros demos un clic en la parte de la pantalla donde queremos un texto. Vamos a poner acá, por ejemplo, texto ejemplo, ¿no? Listo. Pues bueno, una vez que lo tenemos acá, si nos damos cuenta, el texto es bastante feo, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar el panel de gráficos esenciales. Seleccionamos nuestro texto, recordemos que no está seleccionado, lo vamos a seleccionar y desde acá ya podemos empezar a tocar esos parámetros. Obviamente, lo primero que te recomiendo es que selecciones la fuente que vas a utilizar. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Montserrat, entonces vamos a seleccionarlo. Lo siguiente que te recomiendo es que siempre tienes que alinear tus textos. De esta forma vas a tener mejores parámetros para modificarlos si más adelante hacemos una plantilla o algo así, ¿no? Entonces te recomiendo que siempre los centres tanto de manera vertical como de manera horizontal, ¿no? Entonces los centramos y una vez que ya centramos el texto vamos a alinearlo dentro de la secuencia. Entonces utilizamos este apartado, ¿no? Entonces vamos a darle que se centre tanto de manera horizontal y de manera vertical, ¿no? Entonces ya con esto tenemos el texto perfectamente centrado. Entonces ya podemos empezar a trabajarlo. Nuevamente, como ya lo viste, con estas herramientas centramos el texto y acá podemos cambiar la fuente. Pero si nos vamos un poquito más abajo, nos vamos a ir a apariencia y nos damos cuenta que aquí podemos cambiar el color del texto, si queremos que tenga un trazo, si queremos que tenga un fondo o si queremos que tenga sombra. Entonces de esta forma, un ejemplo, vamos a ponerle que tenga un trazo de 4 puntos color negro, ¿no? En este caso no se ve mucho, vamos a hacer más grande la toma y nos damos cuenta que ahí tenemos ese margen. Lo mismo pasa si queremos abrir un fondo. Lo abrimos, vamos a cambiarlo, yo que sé, a rojo, por ejemplo. Y acá podemos mover los parámetros de ese fondo. Podemos hacerlo que se expanda más, que tenga una curvatura en las esquinas y si queremos, por ejemplo, bajarle la opacidad, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la sombra, ¿no? Vamos a suponer que queremos una sombra muy tenue, pero que se vea. Entonces, hacemos un poco más, extendemos y vamos a cambiarla a negro. Y de esta forma ya podemos ir nosotros modificando los estilos de texto. Supongamos que ya tenemos unos parámetros que nos han gustado, pues bueno, podemos irnos al apartado de Styles y vamos a darle en Create Style. Acá seleccionamos nuestro estilo, vamos a poner acá subtítulo, por ejemplo. Listo, y ya lo creamos y ya tenemos nuestro estilo. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros más adelante creamos otro texto, pues bueno, podemos seleccionar el estilo que queremos que tenga, ¿no? Nuevamente acá lo centramos. Y listo, así podemos ir trabajando con los textos. Ahora bien, también con esto podemos ir animándolo, ¿no? Un ejemplo, vamos a irnos a los controles de efectos
y desde acá podemos empezar a animar. Supongamos que queremos que inicie abajo, guardamos la posición con el boom, avanzamos un poco y subimos el texto, ¿no? De esta manera, como vemos, ya tenemos una animación sencilla. Simplemente vamos a jugar un poquito con las curvas para darle un poco más de realismo. Con el boom de la... Ya acá lo tenemos con una animación sencilla. Nuevamente, esta es una forma básica. Tú puedes ir experimentando con este panel de gráficos esenciales. Ahora pasemos al apartado de las transiciones. Las transiciones son muy importantes porque, como su nombre lo indica, nos ayudan a cambiar de una escena a otra sin que se note un cambio muy brusco. Entonces, la más sencilla que tenemos es la disolución y la disolución cruzada. ¿Cómo funciona esto? Es la transición que viene por defecto en Premiere Pro. Es decir, supongamos que el texto que creamos hace un momento, vamos a darle a la tecla Control D. Si nos damos cuenta, se agregan estos pequeños recuadros a las orillas del archivo. ¿Esto qué significa? Que se ha añadido esa transición. Veamos cómo queda. Con el boom de la red. Como vemos, es básicamente un juego de opacidad. Empieza en 0 y termina en 100 y lo mismo cuando acaba, ¿no? Así. Esa es la transición básica. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, dos archivos juntos, seleccionamos ambos y damos Control D. Y ya tenemos aquí una transición cruzada de estos dos archivos, ¿no? Nuevamente, Premiere Pro tiene bastantes transiciones de audio. Te recomiendo que veas todas y ya puedes ir seleccionando tus favoritas. En este caso yo no suelo utilizar este tipo de transiciones, sino que a mí me gusta más utilizar transiciones animadas, transiciones que yo mismo hago y que de hecho las tengo acá. Un ejemplo, estas son algunas de ellas. También las transiciones de overlays. Si quieren que les enseñe a hacer este tipo de transiciones, por favor déjenlo en la caja de los comentarios. Ahora bien, también tenemos transiciones para el audio. ¿Cómo se activan estas? Con Control Shift más D. Y de esta manera también se transiciona el audio, ¿no? Nuevamente te digo, yo no suelo utilizar estas transiciones, yo suelo animar mis propias transiciones, pero es muy importante que sepas que tienes esta opción y sobre todo que tienes una gran variedad de transiciones. También por internet tenemos bastantes plugins en el que ya vienen cargadas varias transiciones. Te recomiendo que les eches un ojo por ahí y encima yo también te voy a estar trayendo algunos packs y presets que te pueden servir. Llegamos a uno de los apartados más importantes, creo yo, de la edición de video y es el audio. Hay muchísimas maneras de abordar el audio. De hecho, tenemos un programa de Adobe que se dedica enteramente al audio, pero en este caso vamos a dedicarnos al audio básico de una edición de video, ¿no? ¿Cuál va a ser tu mejor aliado en cuanto a la edición de audio? El panel de sonido. Como se abre, vamos a seleccionar nuestra pista de audio y vamos a darle clic derecho y vamos a abrir acá, ganancia de audio. Con este puedes ir modificando la ganancia de tu audio de varias maneras. Por ejemplo, tenemos este en el que podemos ajustar la ganancia a ciertos decibelios, ¿no? En este caso, hay veces que yo simplemente lo utilizo para aumentar un poquito el volumen. Por ejemplo, acá quiero subirle 5 decibelios, ¿no? Entonces le doy 5 y vemos que el audio sube. Supongamos que quiero subirle todavía más. Podemos abrir también este panel con la tecla G. Entonces suponemos que quiero agregarle 10 decibelios más, ¿no? Pues bueno, lo selecciono y si nos damos cuenta en esta parte de arriba nos va marcando qué ganancia tiene, ¿no? Ahora bien, tenemos este siguiente apartado que lo que hace es que nos va a normalizar los picos máximos a ciertos decibelios, ¿no? En este caso, un ejemplo, vamos a ponerle que los normalice a 10 decibelios. Y de esta forma, los picos máximos de este audio van a ser normalizados a 5 decibelios, ¿no? Ahora tenemos otra ventana que es el de Audio Channels. Con este podemos ir moviendo los canales de audio. En este caso, si se dan cuenta, yo tengo una grabación de audio estéreo, que quiere decir que si yo desmarco esta palomita, por ejemplo, en el altavoz derecho, no se va a escuchar. Redes sociales empiezan. Si tienen audífonos, podrán notar que solo se está escuchando de un solo lado. Un ejemplo, supongamos que grabaste mal el audio y simplemente se escucha en uno de los canales. Pues bueno, con esta opción podemos modificarlo para que se escuche en ambos canales al mismo tiempo y así tendríamos un audio corregido que se escucha en ambos lados, ¿no? Estos son dos de los paneles más útiles que pueden ayudarte a la hora de editar videos. Obviamente acá tenemos bastantes efectos de audio y bastantes transiciones de audio, además de que también tenemos el Essential Sound que también nos sirve para ir cargando presets y parámetros de audio, ¿no? Entonces, si quieres que veamos esto más en profundidad, puedes dejarlo en la caja de los comentarios. Y por último, llegamos al apartado de exportación. ¿Cómo vamos a exportar este video? Supongamos que aquí ya tenemos nuestra línea del tiempo lista para renderizarse. Lo primero y que yo te recomiendo siempre hacer es que selecciones la entrada y la salida. Entonces, damos a la tecla I y a la tecla O, respectivamente, para seleccionar la entrada y la salida. Una vez que la tenemos seleccionada, podemos dar
el atajo de control más M. De esta manera esperamos a que cargue y se nos va a abrir este apartado, que es el apartado de exportar. Nuevamente, si recuerdas, en el apartado de secuencias yo te recomendé que arrastraras tu archivo base para crear tu secuencia. Entonces de esta manera en el apartado de preset simplemente tenemos que seleccionar acá que sea idéntico al archivo de origen, en este caso la secuencia, y como la secuencia es igual al archivo de origen, pues básicamente vamos a estar manteniendo a lo largo de todo el flujo de trabajo los mismos parámetros y esto nos va a evitar muchísimos errores. Entonces seleccionamos esta, pero vamos a ver un poco los parámetros que están, ¿no? Ahora bien, sí que es verdad que tienen los mismos parámetros, pero si quieres jugar un poco con la resolución, tal vez ponerlo un ejemplo en 2K. Si queremos tal vez en lugar de 60 fotogramas setearlo a 29 por ejemplo, y también si queremos ir bajando de peso este archivo. Si nos damos cuenta, este archivo dura 1 minuto 36 pero pesa casi 1 giga. Supongamos que queremos bajarle el peso del archivo, pues bueno, acá podemos cambiar el bitrate de 38 a tal vez 15, ¿no? A menos de la mitad, y si nos damos cuenta el peso se redució. Te recomiendo que no bajes de un 15, que siempre te mantengas entre 15 y 25 si estamos hablando de un video Full HD, y si hablamos de un video en 4K, pues que sea de más de 30. Hay algunos que lo traen incluso en 70. Ya va a depender mucho de cómo tú hayas creado tu secuencia y de cómo esté tu archivo, pero yo te recomiendo siempre que antes de editar cualquiera de estos parámetros, simple selecciones este apartado, que es coincidir con la fuente original, y una vez que ya seleccionas eso, entonces podemos empezar a modificar los parámetros. Y obviamente, muy importante, vamos a elegir dónde vamos a guardar este archivo. En este caso, si te diste cuenta cuando gestionamos las carpetas, yo te dije que tenía una carpeta que se llamaba renders. Pues bueno, en esta carpeta vamos a guardar y vamos a poner acá organización. Listo, y vamos a darle en guardar. Una vez que lo tenemos acá, podemos darle clic al botón de exportar, y de esta manera serían los 10 pasos que tú necesitas para empezar a editar con Premiere Pro. Obviamente me dejé fuera muchísimas herramientas que es muy importante que tú conozcas, pero si quieres una segunda parte en la que yo te muestre varios atajos más, algunos shortcuts y bastantes herramientas más, pues bueno, déjalo en los comentarios y yo me encargaré de traerte ese video. Un placer que hayas visto este video y te veo en el siguiente.